Bendiciones. Hoy quiero compartir una palabra para cada uno de ustedes que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 en adelante. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia de Corinto es que es una iglesia que todavía es inmadura espiritualmente. Le dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Todavía la iglesia de Corinto había sido plantada, había sido fundada y todavía Pablo no podía hablarles como a gente espiritual. ¿Por qué? Porque todavía tenían pensamiento de bebé, todavía tenían pensamiento de niño pequeño. Y Pablo por esta razón no podía expresarles o hablarles de aquellas cosas que él quería expresar, que Dios quería enseñarles, pero que no estaban listos para recibir esas palabras. ¿Por qué? Porque eran inmaduros todavía, eran bebés espirituales. Y Pablo les dice, todavía no han crecido. Un problema de muchos de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es que no crecemos. Nos quedamos enanos o llegamos hasta cierta etapa de crecimiento espiritual y ahí se frena todo lo que deberíamos de absorber. Y Dios quiere llevarnos al crecimiento espiritual para que Él pueda hablarnos como a gente espiritual y no como a carnales. El carnal es aquella persona que necesita un cuidado especial porque no tiene la madurez para afrontar tal vez una exhortación, para enfrentar tal vez un llamado de atención. Todavía no tiene esa madurez. Entonces hay que hablarle como ¿qué? Como a carnal, como a un niño, porque aún es un bebé. Y dice que las enseñanzas que le di fueron como leche. Dios tiene una forma de alimentarnos y Él quiere que nosotros comamos de la comida sólida, la comida que nos pone robustos, que nos alimenta espiritualmente. Pero a veces nos tienen que dar esa lechecita que es un contenido muy delicado, que es un contenido de mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no nos hagamos débiles aún peor en la fe, o para que no fallemos aún en cosas que no tenemos nivel, madurez espiritual para hacerlo, para enfrentarlo, para empoderarnos en esa área e ir a lo que Dios nos llamó. Y Pablo les dice, yo todavía pienso igual, aún no están listos para comerlo, aún no están listos para lo que Dios quiere darles a través de mi vida. Aún todavía no están listos. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no son espirituales. Ustedes son gente carnal todavía. Y lo más tremendo es que Pablo les hace dos apreciaciones. Dice que tienen envidias y peleas o pleitos, dice en otra versión. Esas envidias son facetas de la carne, son facetas de nosotros, de lo carnal, del humano, de lo que yo porto como individuo sin Cristo. Y los pleitos es algo que el enemigo usa para que usted diga, ay no, yo no me hablo con ese, yo no me junto con ese, a mí no me parece ese, no me gusta lo que me hizo, no me gustó lo que me dijo, en fin. Todo ese tipo de cosas había en la iglesia, operaban más bien en la iglesia de Corinto, una iglesia que Dios había llamado para un tiempo peligroso, porque ellos vivieron en un tiempo peligroso, pero el mismo tiempo peligroso vive la iglesia del siglo XXI, y aún todavía nosotros muchas veces nos comportamos como a carnales y no como espirituales. Aún todavía en nosotros pueden haber envidias, pueden haber pleitos entre nosotros. En muchas oportunidades decimos, no, pero es que ¿por qué Dios le dio a ese? ¿Por qué Dios le dio? ¿Por qué Dios le hizo? ¿Por qué el hermanito le prestó? ¿Por qué el hermanito le bendijo? ¿Por qué le dieron el carro? ¿Por qué le dieron la moto? ¿Por qué le dieron la casa? Cuando el Señor dice, ven, preocúpate por ti. Conviértete en un ser espiritual, que para ti hay otra cosa diferente a la que le di a Él, pero muy seguramente va a bendecir tu vida. Deja de pleitar, deja de pelear y concéntrate en lo que yo quiero hacer contigo. Eres una persona espiritual, no puedes seguir siendo una persona carnal. Yo te llamé para ser espiritual, porque la palabra dice que el que se une al Espíritu de Dios, un espíritu es con Él. O sea que Dios quiere que nosotros seamos un espíritu con Él. Y hoy yo quiero
Yo quiero que tú y yo caminemos en entender que no podemos seguir siendo carnales, que no podemos seguir siendo gente que se hiere fácilmente, que no podemos seguir siendo gente que tiene envidias, que tiene pleitos, que no le gusta el hermanito, que es que el hermanito me dijo así, que es que mi esposo asá, que mi esposa aquí. No, Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en seres espirituales para que Él nos pueda hablar de esa manera, porque la carne no se conecta con Dios. Lo que se conecta con Dios es el espíritu, y por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto: tengo que hablarles como a carnales, porque el nivel espiritual de ustedes todavía no ha sido formado. Ustedes no son espirituales y no puedo darles el alimento espiritual. Mi deseo hoy es que tú y yo empecemos a caminar y en convertirnos en esos seres espirituales que Dios quiere, en esas personas espirituales, en esos que no viven pensando en la carne, sino que piensan de continuo en lo que es del Espíritu, en lo que el Espíritu tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy quiero alentar tu vida a que tú te comprometas con Papá Dios y le digas: Señor, yo voy a caminar como una persona espiritual. Voy a dejar de ser ese que se hiere fácilmente, ese que se irrita, ese que pleitea, ese que siente envidia, que tal vez es orgulloso, que tal vez es altivo, porque todos tenemos cosas que mejorar, pero este es el tiempo para que tú y yo nos levantemos como gente espiritual, gente a la que Dios quiere usar, gente a la que Dios quiere modelar, gente a la que Dios quiere hacer visible. Pero para que Dios nos modele, para que Dios nos haga visibles, tenemos que ser gente espiritual. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Espero esta palabra bendiga su vida. Nos puede seguir por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Mujeres de Influencia. Dios te bendiga.